por eso se llama arteria circunfleja. Mientras que la otra arteria desciende por el surco interventricular y se llama la arteria interventricular. Arteria interventricular anterior, o también llamada la arteria descendente anterior. Entonces, esa es la arteria descendente anterior. Entonces, como ven, miren, siempre van a preguntar, en el corazón, es probable, es muy posible que nosotros preguntemos irrigación del corazón. Entonces, tienen que saber el irrigación del corazón al revés y al derecho, porque eso es lo que van a preguntarles cuando lleven fisiopatología. Patología, fisiopatología, enfermedades, todo eso siempre van a preguntarles sobre irrigación del corazón. Entonces, les preguntan estas cositas y no saben responder. Entonces nos dicen, entonces, ¿qué han hecho durante 2 años en anatomía? Si ni siquiera saben la irrigación de la arteria, de irrigación del corazón. Entonces, repasen esto, ¿ya? Coronaria izquierda, coronaria derecha, sus ramas. Importante saber el territorio, quién irriga el ápice del corazón, quién irriga esto que se llama quién irriga el septum interventricular. ¿Recuerdan? ¿Ya? El septum es un elemento importantísimo. El septum es el tabique interventricular que separa justamente los ventrículos derecho y izquierdo. ¿Ya? Y es de estas arterias. ¿Ya? Entonces está irrigada por esta arteria que se llama la septal anterior, rama interventricular septal anterior, y estas ramitas llamadas las arterias interventricular, bueno, septal anterior y septal anterior. Entonces, estas septales anteriores y posteriores justamente salen de estas arterias interventricular anterior, interventricular posterior. ¿Ya? Entonces acá está la otra interventricular posterior, miren. Es la arteria interventricular posterior. ¿Dónde se origina la arteria interventricular posterior? Esta. Doctor, creo que era de la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha. Muy bien, mira, acá está. Es de la arteria interventricular posterior y miren de dónde viene. Viene de esta arteria llamada la arteria coronaria derecha. ¿Ya? Entonces, estas arterias interventriculares anterior y posterior, miren que está dando estas ramas llamadas ramas septal anterior y arteria septal posterior. Entonces, ¿quién irriga el tabique interventricular? Las arterias septales, anteriores y posteriores. Las anteriores salen de la arteria interventricular anterior y las septales posteriores salen de la arteria interventricular posterior. 2/3 anteriores irriga las anteriores y el tercio posterior irriga la posterior. Entonces recuerden de lo que sería corazón, una fija que les puede, es una fija que les van a preguntar siempre y en el examen final también se les puede venir estas arterias. Por irrigación, resultado médico 2017. En la mayoría de los casos, el nodo sinusal y aurículo ventricular están irrigados por la arteria. ¿Qué arteria sería? Coronaria derecha. Coronaria derecha, ya. Muy bien. Entonces recuerden que la arteria coronaria derecha es una arteria muy importante, ¿no? Que sale de Valsalva derecho y al momento de salir, pues va a salir y va a recorrer esto que es el surco auriculoventricular, ¿no? Anterior, y de ahí se va hacia la parte posterior y termina originando a la arteria interventricular posterior. Pero esta arteria, miren cómo da, mira acá cómo la han puesto, la arteria del nódulo auriculoventricular. La otra arterita se llama rama del nódulo sinoauricular. ¿No? Entonces acá dice, en la mayoría de los casos, estos nódulos, tanto el sinusal como el auriculoventricular, están irrigados por la arteria coronaria derecha.
¿Cómo se llaman esas ramas específicas? Se la llamará la rama del nódulo sinoauricular, ¿no? Y arteria del nodo aurículo-ventricular. De repente se le puede cambiar acá el enunciado y decir, la rama del nódulo sinoauricular se origina ¿de quién? De la arteria coronaria derecha. La rama o la arteria del nódulo aurículo-ventricular que irriga al nódulo aurículo-ventricular. ¿Ya? Entonces, ¿recuerdan dónde se ubica este nódulo sinoauricular? ¿Recuerdan? ¿Dónde estaba? Recuerden que estaba... ¿En dónde? Disculpa. ¿Cuál arteria dijo, profe? No, o sea, la arteria se llama rama del nódulo sinoauricular. Entonces, lo que yo estoy preguntando es, ¿dónde se encuentra el nodo sinoauricular? ¿Recuerdan que es el nódulo sinoauricular? ¿O sinusal? Sinusal. ¿Profesor, sería la aurícula derecha? Claro, aurícula derecha, pero ¿qué parte es la aurícula derecha? A ver, corazón siempre va a venir. Recuerda que es el nódulo sinusal. Recuerda que es el marcapaso del corazón. Ahí inicia lo que sería pues la inervación autónoma empezar, ¿no? El sistema cardionector del corazón tiene su propio sistema nervioso sinusal. ¿Dónde se encuentra el nódulo sinusal? Se encuentra en el techo de la aurícula derecha. ¿Quién irriga el nódulo sinusal? Cada parte de la inervación hacia lo que sería el corazón. ¿Y dónde se ubica este nódulo aurículo-ventricular? ¿Recuerdan? Y le preguntamos en el examen. ¿Dónde se ubica el nódulo aurículo-ventricular? En el triángulo de Koch. Muy bien, el triángulo de Koch, excelente, ¿no? En el triángulo de Koch, ahí se encuentra el nódulo aurículo-ventricular. Triángulo de la auscultación está delimitado por el dorsal ancho, otra estructura y ¿quién más? ¿Quién delimita el triángulo de la auscultación? Este es un triángulo que sirve justamente para la auscultar, para la auscultación de los pulmones. Entonces, ¿dónde se encuentra? Trapecio y borde medial de la escápula. Ajá. Entonces, estará, justamente dice, está delimitado por el dorsal ancho, ¿no? Este es el músculo dorsal ancho, acá, este es el músculo dorsal ancho. El otro límite es este músculo trapecio, y acá está este espacio, que bueno, acá estaría el borde medial de lo que sería la escápula, ¿no? Entonces, este es el triángulo de la auscultación. Como ven, hay pocos músculos, entonces por acá se hace más fácil pues escuchar lo que serían los pulmones. Entonces, este es el triángulo de la auscultación. Bueno, dice varón joven sufre herida por arma de fuego en el tórax inmediatamente delante del bronquio principal derecho. Entonces, según su conocimiento básico de anatomía, ¿cuál de las siguientes estructuras puede estar probablemente con? Está preguntando quién está delante. Será la vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha, el van bronquial, arteria pulmonar derecha, vena pulmonar inferior izquierda. Arteria pulmonar derecha. Arteria pulmonar derecha, ya. Bien. Entonces recordemos que este es el líquido pulmonar, ¿no? Este es el derecho. Entonces, va a ser al derecho, ¿no?
Ahí así se ve. Ya, entonces miren, donde está el puntero, ¿no? Este es el bronquio principal derecho. Y recordemos que delante del bronquio principal derecho está la arteria pulmonar, ¿no? Y anterior e inferior están estas que son las venas pulmonares, ¿no? La vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha. Recuerden que justamente los pulmones tienen vasos funcionales y vasos nutricios. ¿Cuáles son los vasos funcionales de los pulmones? Serán los vasos los cuales están transportando sangre para que el pulmón cumpla la función. Por ejemplo, estas arterias pulmonares, ¿qué están llevando las arterias pulmonares? ¿Qué contiene la arteria pulmonar? Es desoxigenada. La sangre desoxigenada. La trae desde el corazón. Del corazón la va a llevar justamente hacia los pulmones. Una vez que los pulmones va a producirse la hematoxis, de ahí esta sangre va a regresar a través de las venas pulmonares. Estas venas pulmonares están transportando sangre arterial. Entonces, ojo, no se confundan en lo que sería la arteria pulmonar que lleva sangre desoxigenada y las venas pulmonares que están llevando sangre oxigenada o sangre arterial. Pero lo que nos interesa acá, que nos está preguntando, dice que fue comprometido por delante del bronquio principal derecho y obviamente estaría lesionando esta arteria que sería la arteria pulmonar derecha. ¿Qué sucede en el izquierdo? En el izquierdo, la arteria pulmonar, ¿dónde se encuentra? Adelante. Entonces, este es el bronquio principal izquierdo. Exactamente, muy bien, superior, acá está. ¿Ya? Entonces, en el lado izquierdo estará superior. Bien. Y acá ya vienen preguntas de lo que sería del segmento de pelvis, ¿no? Entonces dice, ¿qué estructura anatómica es el responsable de la continencia urinaria en el género femenino? ¿Cuál sería? ¿Es esfínter externo? Ya, esfínter externo. Acá debería ser uretra, ¿no? Para que sea todo completo. Esfínter externo y uretra. Ya, muy bien, entonces este es el responsable justamente de la continencia urinaria en las mujeres, ¿no? Entonces recordemos que tenemos acá la vejiga y acá tenemos la uretra, ¿no? Entonces recordemos que acá está la uretra femenina y en la uretra femenina encontramos un esfínter llamado el esfínter externo de la uretra. Este esfínter externo de la uretra justamente lo que va a hacer es hacer la contención de lo que sería pues la orina, ¿no? Entonces recordemos este músculo esfínter externo de la uretra, ¿dónde se ubica? ¿Cuál es su lugar, su ubicación? ¿Dónde ubicamos el esfínter externo de la uretra? Entre los labios menores, doctor. No. ¿No? Pero
vamos a ver que se entra en ¿ya? Períneo profundo. En el períneo profundo. Entonces acá está. Entonces recuerden que acá está la uretra y acá estaría el esfínter externo de la uretra. Entonces, veamos acá. Entonces acá está, miren, estos son el piso pélvico, ¿no? Y acá está este esfínter externo de la uretra. Recordemos que este esfínter externo de la uretra es de tipo estriado y está recibiendo inervación. Esto se ubica en el espacio 7, donde se almacenan los espermatozoides antes de la eyaculación. A ver. Epidemia. Ya, muy bien, epidídimo. ¿Epidídimo, profesor? Ajá. Muy bien. Entonces ahí sería el epidídimo, ¿no? Entonces, el conducto deferente, ¿qué función cumple el conducto deferente? El conducto deferente es transporte. Recordemos que el conducto deferente está transportando. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿De dónde inicia el conducto deferente y dónde termina el conducto deferente? Inicia acá, ¿no? Mira, en la cola del epidídimo, ahí está el conducto deferente, y termina dilatándose en la ampolla del conducto deferente y termina justamente en el conducto eyaculador. ¿No? Entonces el conducto deferente simplemente sirve para transporte, es una de las estructuras que forman la vía espermática. Vesícula seminal va a producir lo que sería el líquido seminal. El epidídimo, sí, acá está el epidídimo, justamente es acá donde van a madurar y van a almacenarse los espermatozoides. ¿No? La uretra prostática también es parte de la vía espermática, va a transportarse. Y el cordón espermático es, recuerden, no se confundan, cordón espermático, son las estructuras que pasan por el conducto inguinal. Entonces no se confundan cordón espermático con conducto deferente. No, el cordón espermático es el contenido del cordón espermático es el conducto deferente. El conducto deferente acompañado de la arteria deferencial, de la arteria testicular, del músculo cremaster, del plexo venoso pampiniforme. Entonces acá, esto de acá, acá no tiene nada que ver con la producción y almacenamiento, ¿no? Entonces solamente nos quedaría como el epidídimo. El músculo cremaster, cuya función es elevar el testículo, es una prolongación del nervio genitofemoral, ligamento redondo, músculo oblicuo menor, cordón espermático, nervio inguinal. A ver, ¿cuál será la respuesta acá? ¿Nadie? El oblicuo menor. Muy bien. Entonces, estas, recuerden que cuando hablamos de la bolsa escrotal, ¿no? La bolsa escrotal, la que va a contener a los testículos y al epidídimo, tiene estas capas,
¿no? Entonces recuerden que tiene la piel, después viene la túnica de dardos, que es el tejido de la suculenta. Después viene lo que sería las fascias, ¿no? Una fascia espermática externa o superficial, ¿no? Y acá tenemos este músculo que es el músculo cremaster, ¿no? Acá está el músculo cremaster. Acá está la fascia espermática interna, ¿no? Acá está la fascia espermática externa, ¿no? Y este es el músculo cremaster. Este músculo cremaster justamente es un músculo que proviene del músculo oblicuo interno, ¿no? Y después viene ya lo que sería, después de la fascia espermática interna, viene esta túnica llamada la vaginal, la túnica vaginal. Esta túnica vaginal tiene dos capas, ¿no? Una lámina vaginal que está formando esto que se llama la bolsa escrotal, y una lámina visceral, ¿no? La cual está pegadita a lo que sería tanto el testículo como el epididio. Entonces ahí vamos a encontrar justamente estas capas que tiene la bolsa escrotal. Entonces, esta bolsa escrotal, recordemos que la piel del escroto pues está inervado, el tercio anterior inervado por un nerio llamado el nerio ilio, en la rama genital del génito femoral. Este nerio génito femoral va a dar la inervación al tercio anterior de la bolsa escrotal, mientras que los dos tercios posteriores de la bolsa escrotal están inervados por el nervio pudendo, ¿no? Las ramas escrotales del nervio pudendo. El nervio pudendo. Entonces, recuerden que la bolsa escrotal tiene doble inervación. Doble inervación. Entonces, ¿el nervio génito femoral tiene que ver con el músculo cremaster? Sí. ¿Qué tiene que ver? Que este nervio génito femoral, ¿no? Le va a dar inervación también justamente a este músculo. Si nos preguntarán, ¿quién inerva el músculo cremaster? Entonces, el nervio femoral. El ligamento redondo no tiene nada que ver, ¿no? El ligamento redondo está en los genitales femeninos, ¿no? Que es el ligamento redondo del útero, es un ligamento que va hacia el útero, es un músculo oblicuo menor, sí, o interno, ¿no? Músculo oblicuo menor o interno. Cordón espermático es todo eso. Cordón espermático. El cordón espermático también tiene todas las capitas, como mencionó, y su contenido está acá. Está la arteria testicular, el plexo testicular, el nervio génito femoral también se contiene dentro de esto que es el cordón espermático, ¿no? Entonces, encontramos como contenido, y el conducto deferente también estaría dentro del cordón espermático. Recuerden que es el cordón espermático. Y el nervio ilioinguinal, ¿no? Es un nervio que va a dar inervación justamente a esta región inguinal acá. Esta es la región inguinal, inervada por el nervio ilio. Vena gonadal izquierda. ¿A dónde drena la vena gonadal izquierda? A la vena renal izquierda. Muy bien, Diana, a la vena renal izquierda, sí. No, la poplitea nada que ver, la poplitea está en el triángulo popliteo, en el miembro inferior, nada que ver. Ilíaca común, tampoco, ¿no? La gonadal superior, no es la gonadal superior, es la renal derecha, no, la renal izquierda, porque nos está hablando de la vena gonadal izquierda. Entonces, esta es nuestra vena cava inferior. Recordemos que la vena cava inferior se está originando por la unión de estas venas, llamadas las venas ilíacas comunes. Entonces, recordemos que las venas no dan ramas, sino van a recibir ramas, ¿no? En este caso, la vena cava inferior se forma por la unión de las venas ilíacas comunes derecha e izquierda, y de ahí va a ascender. ¿No? Recordemos que esta vena cava inferior termina en la aurícula derecha del corazón, ¿no? Y va a tener una porción abdominal que es esta. Atraviesa el músculo diafragma, ¿no? A nivel de la vértebra torácica número 8. Y esta es la porción abdominal, tiene una porción torácica pequeña,
y termina en lo que sería la aurícula derecha. Entonces, esta vena no dan ramas, sino van a recibir las ramas, ¿no? Esta vena entonces recibe, por ejemplo, estas venas que son las venas renal derecha, renal izquierda, ¿no? Y también va a recibir unas venas llamadas las venas hepáticas, que vienen desde el hígado, las venas hepáticas. Y otras venas que llegan, esta por ejemplo, ¿no? Y esta vena, la vena gonadal. La vena gonadal derecha desemboca directo en la cava inferior. Y nos preguntaron por esta vena. La vena gonadal izquierda. La vena gonadal izquierda no va directo a la cava, sino va a la izquierda, ¿no? Vena izquierda. Entonces, en esta vena izquierda, interesante, ¿no? Recordemos que la vena renal izquierda va a llegar, va a drenar sangre de esto que sería el riñón, ¿no? Y sus tributarios de la vena renal izquierda será la vena gonadal izquierda, y esta vena llamada la vena suprarrenal izquierda, ¿no? Es de la vena suprarrenal izquierda. Esas dos están en la vena renal izquierda. Acá también es importante recordar la relación de la estructura. ¿No? De la aorta y la arteria mesentérica superior. ¿No? Recordemos que esa relación que tiene la aorta con mesentérica superior forman la arteria aorta y mesentérica superior. Contiene a tres cosas. Uno, la vena renal izquierda, y también ahí contiene, ¿qué más? Un proceso informe del páncreas. Ajá, muy bien. Y la tercera porción del duodeno. Entonces recordemos que estas tres cosas son las que se encontrarán en la pinza aorto-mesentérica. Y esto explica de que si esta pinza empieza a presionar a la vena renal izquierda, va a suceder que la sangre que tiene en el riñón ya no drena la cava inferior, por tanto puede producir una insuficiencia renal de ese riñón. Además, como la sangre no llega a esto que es, no llega a drenar, entonces se obstruye y va a provocar un varicocele a nivel testicular. Entonces, esta pinza aortomesentérica, cuando comprime a la vena renal izquierda, puede manifestarse con insuficiencia renal y varicocele en el testículo izquierdo. Ya acá les di la respuesta. El paciente varón, 18 años, con antecedente de parotiditis bilateral, que presenta aumento de volumen, dolor en ambos testículos. ¿No? Promotora, parotiditis pueden tener también complicaciones a nivel testicular, ¿no? Y justamente va a afectar a nivel de tubos seminíferos, en donde justamente se produce la espermatogénesis, ¿no? Entonces recordemos que ese es el testículo está cubierto por esta capita llamada la túnica albúgina, ¿no? Y miren que acá está la parte, esta túnica, miren cómo se va prolongando y forma estos tabiques testiculares, y separan al testículo en estos lobulillos testiculares. Estos son los lobulillos testiculares. En cada uno de esos lobulillos testiculares se encuentran los
túbulos seminíferos, ¿no? Y justamente en estos túbulos seminíferos es donde se va a producir la espermatogénesis, ¿no? Entonces, obviamente, si se afecta a esos túbulos seminíferos, habrá disminución en lo que sería, pues, la cantidad de espermatozoides, ¿no? Entonces, ¿qué es la red testicular? Es esto, ¿no? Recordemos que los túbulos seminíferos, una vez que se forman los espermatozoides, estos túbulos seminíferos se continúan con los túbulos rectos. Estos túbulos rectos continúan con esto que son la red testicular, ¿no? La red testicular, de la red testicular vienen los conductos eferentes, los que están acá, miren, los que van a comunicarlo justamente con la cabeza del epidídimo. Y de ahí continúa con esto que es el conducto epididimonario, ¿no? Que está en el epidídimo, y de ahí con el conducto eferente. Entonces, la red testicular, nada que ver, porque solamente está de transporte, túbulos seminíferos sí. La túnica albúgina es esta, ¿no? La túnica albúgina no tiene nada que ver con la producción de los espermatozoides. El conducto eferente es un medio de transporte, ¿no? Que está acá. Este es el conducto eferente, ¿no? Este es el conducto eferente. Y la túnica vaginal es parte de la bolsa escrotal, ¿no? Tampoco tiene nada que ver con la formación de los espermatozoides, ¿no? Entonces, sería los túbulos seminíferos. Bueno, acá tenemos un paciente varón ebrio de 50 años, sufre accidente automovilístico, presenta retención urinaria y uterorragia. ¿Qué quiere decir retención urinaria? Es que justamente no puede orinar, ¿no? La orina se quedó en la vejiga, y uterorragia se refiere a que hay sangrado a nivel del uretra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este tipo de lesiones? Para ella, sería una luxación de cadera, una fractura de pelvis, un traumatismo renal, una fractura de cadera, fractura de sacro. ¿Alguien se anima por ahí? Entonces, una luxación de cadera, ¿no? Entonces, se refiere a la luxación de la articulación coxofemoral, ¿no? Entonces, la articulación coxofemoral no tiene mucha relación con lo que sería, pues, nuestras vías urinarias, ¿no? Una fractura de pelvis puede ser, ¿no? Un traumatismo renal, puede ser un traumatismo renal. Un traumatismo renal podría de repente ocasionar lo que sería, pues, de repente un sangrado, ¿no? Pero no estaría comprometido tanto lo que sería la retención de orina. No, fractura de sacro, muy lejos. Sacro no nada que ver con sacro. Entonces, la respuesta más frecuente es fractura de pelvis, ¿no? O sea, lo que sucede en la fractura de pelvis, que se refiere a los huesos ilíacos, ¿no? Entonces, estas fracturas de pelvis pueden comprometerse con una retención urinaria y uterorragia. ¿No? Sobre todo la parte anterior de la pelvis, ¿no? Esas fracturas, la parte anterior de la pelvis están muy relacionadas justamente con la uretra, ¿no? Esta uretra, pues puede, si se lesiona la uretra, entonces la orina ya no va a pasar por la uretra, por tanto, se queda en la vejiga, ¿no? Provocando una retención. Y obviamente, si hay lesión de la uretra, puede provocar una hemorragia a nivel de la uretra, ¿no? Una uretrorragia. Bueno, esta es una pregunta un poquito complicada, ¿no? Pero le preguntaron en Salud 2018, dice la arteria pancreato-duodenal posterior nace de. Entonces, la pancreato-duodenal, ¿recuerdan? ¿No? Sangre de la arteria hepática, mesentérica superior, mesentérica inferior, arteria esplénica, troncoceliar. Acá un poco complicada porque, si ustedes recuerdan, la arteria pancreática duodenal, ¿no?
es esto. Acá está, ¿por qué se llama pancreática duodenal? Porque está irrigando justamente el páncreas, que hasta acá, la cabeza del páncreas y el duodeno. Entonces acá está la arteria pancreática duodenal. Son dos. La arteria pancreática duodenal superior, anterior, y la arteria pancreática duodenal superior, posterior. Entonces, esta es la anterior, la arteria pancreática duodenal superior anterior. ¿De dónde nacen estas arterias pancreáticas duodenales? Nacen de esta arteria llamada la arteria gastroduodenal, ¿no? La arteria gastroduodenal. Y esta arteria gastroduodenal nace justamente de esta arteria, que es la arteria hepática común. La arteria hepática común. Entonces, ¿tenemos como alternativas hepática común? No hay. ¿Tenemos como alternativas arteria gastroduodenal? Tampoco. No, entonces acá lo único que tenemos es arteria hepática. Entonces sería la arteria hepática. La arteria mesentérica superior, nada que ver. Mira, la arteria mesentérica superior está acá. Y de la arteria mesentérica superior nacen las pancreáticas duodenales inferiores, tanto anterior como posterior, ¿no? Entonces, mesentérica superior no, inferior mucho más lejos, acá, inferior no, nada que ver. La esplénica tampoco, mira, se va hacia la izquierda, y el tronco celíaco es este, que solamente da 3 ramas, ¿no? Recordemos que da la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común, la arteria hepática común. Entonces, la más cercana, ¿no? Nos queda la arteria hepática, queda la gastroduodenal, y la de la gastroduodenal sale justamente esta arterita llamada la arteria pancreática duodenal posterior superior, que es esta. Esta es la arteria pancreática duodenal posterior superior, que es rama de la arteria gastroduodenal. Entonces, así lo preguntaron en 2018. Esto también siempre se pregunta, siempre preguntan en los exámenes de medicina, ¿no? Entonces, lo preguntaron en el ENAM 2016. Dice, ¿cómo se llama la hernia que sale por el anillo inguinal profundo? Entonces, recuerdan que el anillo inguinal profundo es el anillo que está limitando lo que es la parte interna del conducto inguinal, ¿no? Entonces, ¿cuál será la hernia? Una hernia crural. ¿Qué es una hernia crural? O también llamada hernia femoral. ¿Recuerdan el ligamento inguinal? Cuando esta hernia pasa por debajo del ligamento inguinal, se llama hernia crural o femoral. ¿A qué se llama una hernia de Spiegel? Cuando se produce, pues, en lo que es la línea de... Entonces acá nos queda solamente las hernias inguinales directas e indirectas, ¿no? Y recuerden esto, ¿ya? Recuerden esto, porque esto siempre nos va a preguntar. ¿Ya? Entonces tenemos que este es el conducto inguinal, ¿no? Recuerden que el conducto inguinal tiene una pared anterior, tiene una pared posterior, tiene un techo y tiene un piso. Ese es el conducto inguinal. Además, tiene un anillo superficial y un anillo profundo. ¿Para qué sirve este conducto inguinal? Pues por acá está pasando el cordón espermático. Entonces no se confunda, ¿ya? Conducto inguinal, contenido del conducto inguinal en el hombre es el cordón, y el contenido del conducto inguinal en las mujeres, nada más. Entonces recuerda que en esto que es el conducto inguinal, en el hombre pasa el cordón espermático y en las mujeres pasa el ligamento redondo del útero. Entonces, tenemos ¿qué es una hernia inguinal directa e indirecta? ¿No? Entonces, tenemos que saber que una hernia inguinal indirecta es cuando atraviesa el anillo inguinal
profundo. Entonces, por acá viene el anillo inguinal profundo. Por acá se viene la hernia. Por acá y va a salir. Pero cuando atraviesa esto, que es la fascia transversalis, acá hay un triángulo llamado el triángulo de Hesselbach, o triángulo inguinal. Cuando atraviesa esto, entonces se llama una hernia inguinal directa. ¿Ya? Entonces, y se va a producir justamente por el debilitamiento de esta pared posterior, ¿no? Entonces, la hernia va a salir por este anillo inguinal superficial. Ya, entonces recuerden que ahí tenemos estos dos tipos de hernias, la hernia indirecta y la hernia directa. Importante recordar que también estas hernias, este tipo de hernias, la más frecuente de las hernias inguinales indirectas serán en niños. Las hernias inguinales directas serán más frecuentes en varones. En adultos, ¿no? En adultos será las hernias inguinal directa. Ya, pero al menos mínimo tienes que saber cuándo es indirecto. No de 30 bajadas. Llega a emergencia con hematuria franca, incapacidad para orinar, no puede orinar, hematoma perineal y sangre en el meato urinario. ¿Cuál es la estructura lesionada? Entonces, ¿qué es una caída en horcajadas? Eso también preguntan, ¿no? Este es hasta 18, ¿no? Que justamente la caída es cuando te caes sobre, como si estuvieras cayéndote sobre algo. A ver. Estás patinando, ¿no? Y saltas sobre el tubo y de repente calculas mal y caes sobre las piernas en la región del periné. Entonces el tubo te impacta sobre lo que es el periné, ¿no? Y esa es una caída, dice, en horcajada, ¿no? Una lesión justamente a nivel del periné. ¿No? Entonces, este paciente se llega a emergencias con hematuria franca, ¿no? Sangrado, incapacidad para orinar, el examen tiene un hematoma perineal y sangre en el meato urinario. Entonces, en este tipo de caídas, ¿ya? A ver, se lesionará la vejiga, riñón, uretra, próstata. ¿Cuál creen ustedes que es el órgano que se pueda comprometer más en este tipo de caídas? Ya, porque si tiene hematuria y también tiene incapacidad para orinar. Entonces, con esta incapacidad para orinar ya podemos sospechar de lo que sería la uretra. Ya, en este caso, la uretra. Entonces, la uretra es una estructura que se lesiona en ese tipo de accidente. Entonces, acá encontramos eso, que es la uretra, ¿no? Que es la uretra. Entonces, la uretra, en este caso, la uretra masculina, ¿cuántas porciones tiene la uretra masculina? ¿Recuerdan? No, miren,